Buenas tardes, te saluda tu hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. Este es el día miércoles 10 de enero del 2018, nuestro segundo programa de este año. Este es tu programa Volviendo a la Senda Antigua, con tu serie Caminando con el Maestro, y el tema de este día es la descendencia de Jesús. Me entra un versículo aquí a la mente que lo he estado tratando de meditar y se lo quiero leer, que es Lucas 18:10. Dice: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún soy como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. A veces las personas de alrededor te dicen así, ¿no? Gracias Dios porque no soy como este hermano. ¿Sabes qué? Pero cuando tú eres humilde y le dices a Dios, sé propicio a mi pecador, es cuando Dios te envía este tipo de mensajes exactamente para los hijos del rey, hermano. Así que pon mucha atención a la descendencia de Jesús. Los dejo con el pastor Agner Añasco. Gracias, hermano Luis. Así es, buenas tardes, que Dios los bendiga. Seguimos con la serie Caminando con el Maestro. Esta serie que hemos titulado de esta manera es un camino o es una enseñanza que nos va a llevar a ese camino que hemos desconocido por años. Es volver a estudiar las Escrituras, volver a estudiar la biografía o la vida del Maestro aquí en la tierra. Así que bienvenidos a este programa. Yo soy el pastor Agner Añasco de la Iglesia Restauración de Perú. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo. Hoy vamos a empezar con el libro de Mateo. Como les dije anteriormente, vamos a ir comparando los relatos informativos de Mateo, que fue un testigo presencial, de Marcos, un investigador, de Lucas, también un investigador, y de Juan, un testigo presencial. ¿Por qué hago esto, iglesia? Porque he notado y he visto la gran ignorancia, la falta de comprensión bíblica. La gente no sabe si Jesús vivió en la gracia o si Jesús vivió en la ley. La gente tiene un conflicto enorme de dónde empieza el Nuevo Testamento y a dónde termina. O sea, no hay esa enseñanza que los pastores se hayan tomado de enseñar, porque hoy hay una corriente donde se mueven dos factores para ellos importantes. Uno es el poder que da la ignorancia. O sea, hay pastores hoy en día que se han vuelto pastores porque quieren poder, quieren fama, quieren tener prestigio. Y créanme que el evangelio para nada es prestigioso. Déjeme decirle eso. Los apóstoles sabían que al convertirse a Jesús era como firmar su acta de muerte o de defunción. Eso era el evangelio. Nadie quería ser apóstol en los tiempos de Jesús. Nadie quería ser discípulo de Jesús porque era firmar su sentencia de muerte. Hoy todo el mundo quiere ser pastor. Por los chavos, el dinero. Por los millones, por los dólares. O sea, todo el mundo quiere ser pastor. Se saben unos cuantos textos bíblicos y se paran y ya se autonombran o los nombran pastores, pero de Biblia no conocen nada. Hay una ignorancia, hermano, que ha llegado al punto de que creer que ser cristiano es tener una Biblia y entonces ya lo eres. No, va más allá. Por eso quiero caminar con el maestro en esta enseñanza para que la iglesia pueda definir a quién está siguiendo, al Jesús de la Biblia o al Jesús de la prosperidad o al Jesús del legalismo o al Jesús del extremismo
o al Jesús mundano que hoy en día se está pintando en las iglesias. Vamos a empezar en Mateo 1. Hoy vamos a hablar, el tema de hoy es la descendencia de Jesús o la genealogía de Jesucristo. El libro de Mateo, capítulo 1, dice así: el libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. Usted sabe, hermano, de que al salmista, al rey David, se le dio promesa que de su linaje, de sus lomos, de su descendencia, vendría el Mesías. Vendría el Mesías. Mateo, uno de los apóstoles del Señor, en su tiempo, él quería enseñar al pueblo judío que Jesús era el Mesías. Por lo tanto, el énfasis de este autor está puesta en señalar o empezar de dónde tendría que venir el Mesías. Hablo de Yeshua HaMashiach. ¿De dónde tenía que venir? Hay algo curioso que yo he estudiado en esta enseñanza. Es que hay 4 mujeres, solo 4 mujeres, excepto de María, 4 mujeres que aparecen en la Biblia, en la genealogía de Jesús. Vamos a leer. Abraham engendró a Isaac. ¿De dónde empieza la genealogía de Jesús? Desde Abraham. Abraham engendró a Isaac. Sabemos quién fue Abraham, sabemos quién fue Isaac, sabemos a quién engendró Isaac. Isaac engendró 2 hijos, pero se tomó a uno que es llamado Jacob, Israel. Jacob engendró a Judas y a sus hermanos, a los 11, con una mujercita, Dina. En el versículo 3 dice, Judas engendró de Tamar. Aquí voy a hacer un énfasis en la genealogía o en los descendientes o en los parientes, como usted lo quiera ver, de Jesús. ¿Quién era Tamar? La historia dice que Judas, o Judá, como usted lo quiera llamar, el hijo de Jacob, tuvo hijos. Uno de sus hijos se casó con esta mujer llamada Tamar, pero resulta que murió el hijo de Judá y la tomó, según la ley del levirato, la tomó su hermano menor. Dice la historia, y esto es muy importante, que el hijo menor que tomaba como mujer a la mujer de su hermano, porque este había muerto, porque así era la ley en ese tiempo, no quería engendrar hijos, porque los hijos que engendraría el segundo serían a nombre del primero, o sea, del muerto. Entonces dice la Biblia algo curioso que debe llamarnos la atención, por lo cual Dios mató a este hijo de Judá. Dice que cuando tenía relaciones sexuales con la mujer, con su cuñada, ya viuda, vertía el semen en tierra, lo dejaba caer a tierra para no engendrar hijos. Y dice la Biblia que Dios vio lo que estaba haciendo el hijo de Judá y lo cortó de la tierra. Aquí yo quiero enfatizar un poquito esta enseñanza. La masturbación genera la eyaculación de este líquido seminal o semen que se le llama y se invierte a tierra. Por lo tanto, eso es malo delante del Señor. Debemos tener un poco cuidado con aquellos jóvenes que se masturban y que vierten el semen a tierra. Quizás el Señor se enoje y le pueda pasar lo mismo que le pasó al hijo de Judá. Bien, pero yo quiero enfocar en la descendiente, en este descendiente que viene a ser pariente de Jesucristo en la sangre o en la carne. Tamar, cuando murió el hijo menor o el segundo hijo, de Judá, ya no había más hijos para que se le entregase a Tamar. Tamar tuvo que ser despojada, según la Biblia, del campamento. Tamar se fue a la ciudad. Pero Tamar quería descendencia porque en el tiempo de los hebreos, la mujer que era viuda sin hijos era como una mujer maldita o maldecida, o era menospreciada por la sociedad de ese entonces, menoscabada por la gente y los parientes. Nadie querría estar con ella. Dice la Biblia que Tamar se ingenió un plan que a cualquiera pues
nos llama la atención, y lo más curioso es que de ahí vino el Mesías. Para los santurrones que quieren ver las cosas tan bonitas, para los santurrones, pastores santurrones, que todo lo ven para ellos de colores, vamos a encontrar aquí que aquí había algo de blanco y negro. Tamar, dice la historia bíblica, que se fue a la ciudad y sabía que en cierto tiempo Judá subía a vender las ovejas. Dice que se puso a la puerta de la ciudad como prostituta. Se disfrazó, no era prostituta, se disfrazó de prostituta para brindarle los servicios ¿a quién? A su suegro. Cuando ya la ley mandaba que eso era pecado. Bueno, no había ley, pero ya eso era estipulado por la conciencia, la ley de la conciencia, de que el suegro no podía estar con la nuera, lo que hoy en día pues debe hacerse y se hace. La moral tiene que estar en el nivel puesto de acuerdo a la conciencia. Si la moral está bajo las leyes de la conciencia, entonces es una persona inmoral, no simplemente en el ámbito sexual, sino aun cuando tergiversamos las leyes morales de la mente o de la conciencia. Y dice la Biblia que Tamar se acostó con Judá, le dejó su bastón, porque no tenía Judá para pagar los servicios sexuales de esta prostituta, que él no sabía pues que era la nuera. Así que la historia cuenta de que Tamar se embaraza de Judá. Cualquiera podría verlo como un incesto, cualquiera podría verlo como un pecado, pero ahí encontramos la primera abuelita de Jesús, la primera parienta de Jesús, que se acostó con el suegro, que se vistió, se disfrazó de prostituta, porque quería descendencia, y Dios no la desechó. Y Dios no dijo, de esa mujer vulgar no va a venir mi hijo, o no van a ser el Mesías. No, el Señor lo dejó ahí. ¿Por qué? Porque hay algo más allá que el Señor ve, más que esos actos que usted puede aparentar, o más que esas apariencias que usted manifiesta. Dios ve el corazón. O sea, de nada sirve de que usted se vista de monja, se vista de la Virgen María, de Juana de Arco, no, de nada sirve que se ponga faldones, de nada sirve que no se pinte, que se ponga como una pared de yeso. O sea, eso a Dios no le interesa más que el corazón, porque si el corazón está formado, entonces va a haber decencia y va a haber moral en la vida del cristiano. Pero el cristiano está pensando que la moral se manifiesta a través de la vestimenta. Mira, hermano, hay mujeres que visten como monjas, pero son unas diablas por dentro. Eso hay por montones. Hay mujeres codiciosas que miran a los hombres y los hacen suyos en su mente. O sea, la vestimenta, la forma de vestir no dice nada de un cristiano, olvídese. Si usted se anda vistiendo como monjita, como los santos de la Iglesia Católica, usted no es una cristiana genuina. La cristiana genuina es la que manifiesta sus hechos. O sea, el actuar, la vida, la forma, el trato, la relación que tú tienes, manifiesta que eres un hijo o una hija de Dios. No tu vestido, no tu camisa manga larga, porque hoy en día, hermano, para ser santo hay que ponerse corbata, camisa manga larga. ¿Hasta dónde estamos llegando? Y eso es correctamente moral para los religiosos de este tiempo. Para Jesús no. Si usted hubiera visto a Jesucristo calato en la cruz del Calvario, usted se hubiera espantado, hermano. A Jesús no lo crucificaron en calzoncillo. Los romanos crucificaban a los judíos desnudos para que sientan vergüenza, porque esa era la burla que tenían sobre ellos. Y si lo hubiera visto usted, hermanita, que estás con tu pañueleta en la cabeza, con tu velo en la cabeza, con tu pandereta en la mano, con tu falda hasta los pies, hermano, te hubieras escandalizado. Seguro que te hubieras escandalizado, hubieras dado la espalda para no mirar a tu maestro. Lo que pasa es que no le han enseñado la verdad de la Biblia y la gente vive una vida monástica, una vida alejada de la verdad, separada de la Biblia, separada de las cosas de Dios. Tamar era una mujer que se acostó con el suegro, lo engañó como si fuera prostituta y de ahí le nació 2 hijos, Sarai y Fares, o Fares, como usted le quiera llamar. Pero yo, siguiendo la historia, encuentro a otra mujer que no era nada buena, que no era nada santa, que no era nada para calificar
esta mujer, yo estoy seguro que ninguna hermanita de la iglesia de por acá, del Perú, de las iglesias santurronas que hay, se hubiera sentado a tomarse un café con ella. Estoy seguro que no. Ni siquiera hubiera querido un estudio bíblico con una ramera, con una prostituta. Mira, la siguiente de la descendencia de Jesús era Rahab. Rahab, dice la Biblia, que vivía en Jericó. Rahab era una prostituta que bailaba en las danzas a Quemos, a Moloc, a los dioses paganos de los amorreos. Ella estaba en los sacrificios de los niños. Ella estaba cuando se sacrificaban humanos, danzaban, se desnudaban, se prostituían con los sacerdotes, con el pueblo. Ahí estaba esta mujer que no califica para que cante un coro de alabanza, que no califica para sentarse a tomar un café con la esposa de un pastor religioso, que no califica para ser presidenta de damas, que no califica para ser parte de una iglesia evangélica del siglo XXI. Porque la religiosidad en los días de hoy está más grande, más avanzada que en los tiempos de Jesús. Eso es terrible. Los vio fariseos de ayer, actualmente están viviendo una religiosidad, una vida evangélica bastante deplorable, en el escepticismo, en lo paranormal. Son escépticos de la realidad y viven una vida bastante extremista. Pero Dios miró a Rahab, la hazaña de Rahab, la fe de Rahab, que ella había oído que el Dios de Israel había destruido a los pueblos. O sea, no era una mujer incrédula, pero era una prostituta. ¿Cuántas mujeres no son prostitutas en las iglesias? Son santas, entre comillas, visten de todo, pero son incrédulas. Ni la diferencia. Una prostituta que era creyente, allá tenemos una religiosa incrédula. Dios, eso la Biblia nos enseña. Porque esta mujer, si usted lee Josué capítulo 2, va a encontrar que Rahab dijo: he oído lo que ha hecho tu Dios, le dijo a los espías, destruyendo a los reyes de God, de los amorreos, de los amonitas, de los amalecitas. Hemos oído cómo a Og y a God los ha destruido, y yo he temido. Yo sé que también Dios va a hacer lo mismo con esta nación. Era una mujer creyente, creía en los hechos que Dios había hecho a mano o a favor de los judíos. Pero hoy en la iglesia no hay gente con la fe de Rahab. No hay gente que haya puesto la mirada en Jesús sin importar cómo está viviendo o vestida o cómo está por afuera, hermano. Porque hoy se ha sucumbido el acto religioso como un acto ceremonial, como un acto santo, pero que delante de Dios no sirve para nada más la fe. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. No importa, hermano, si tú eres futbolista, no importa si de repente estás en una cantina tomándote una cerveza, pero si eres creyente, Dios va a empezar una obra en ti y te va a sacar de la condición en que estás. Y Dios, por esa fe que Abraham tenía, aún siendo prostituta, la convirtió en una mujer santa. Dios está buscando gente podrida, gente que no sirve para la sociedad, gente que está perdida, como dice 1 Corintios, lo vil, lo menospreciado, lo sucio, lo que no sirve, Dios saca para avergonzar a aquellos hermanos, a aquellas hermanas que se creen santas, que se creen puritanas, que creen que ellas tienen el cielo ganado. Jesús dijo: las prostitutas, los publicanos, los mundanos, los gentiles son los primeros que van a entrar al cielo antes que toda esa gente que se golpea el pecho y dice, como decía el hermano Luis en el texto: Señor, yo soy bueno, Señor, yo ayuno, Señor, yo diezmo, Señor, yo no soy como esa mujer, Señor, yo no me he visto como esa hermana, Señor, yo no me he visto como ese hermano, Señor, yo soy super light, yo tengo una super fe, yo soy santa. Dios aborrece ese tipo de gente que tiene un concepto en sí mismo. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado con lo que usted piensa de usted. Eso se llama soberbia. Esta mujer creyó, y mire dónde aparece el nombre de Rahab, la prostituta. Aparece en la Biblia y es una de las abuelas o de los parientes de Jesús. Y no más ahí,
La hazaña de Rahab llegó al punto de que la colocaron en el libro de los Hebreos como parte de los héroes de fe. O sea, hasta donde Dios la bendijo, hasta donde Dios la exaltó, que esta mujer llegó a ser parte, llegó a ser ejemplo para la iglesia. Pero nadie habla de Rahab, hermano. Nadie habla de la fe de Rahab siendo prostituta. Todos quieren una Rahab siendo puritana, una Rahab después de 1000 años en el día de hoy. No, la Rahab que conozco es una prostituta que tenía fe. Después de tener fe, fue santificada. No, la gente quiere primero ser santificado, después tener fe. No funciona así. Y sigo leyendo para observar las sorpresas que la Biblia nos encierra. Encontramos otra mujer llamada Ruth, que era una sacerdotisa de Quemos. Quemaban niñas vírgenes para Quemos. Esta mujer era sacerdotisa, se enamoró de un judío. Mira, hermano, yo estoy de acuerdo que no debemos buscar mujeres paganas, porque la Biblia dice en 2 Corintios 7:14, no te unas con yugo desiguales. Pero hay en la soberanía de Dios que a veces Dios te busca una mujer del mundo para enseñarte que Él es Dios. Pero son casos excepcionales, no es la regla, es una excepción. Así que, hermano, empieza a entender que Dios no está limitado, que Dios no está estereotipado en hacer las cosas. Dios hace como Él quiere y Él es soberano, pero respeta la palabra del Señor. Y esto es importante, no rompiendo los lineamientos bíblicos ni la doctrina basada en la fe de Jesucristo que está en la Escritura, sino yendo a las excepciones que Dios hace en la vida de la gente que está en el mundo y de la gente que está en la iglesia. La Biblia dice que llamó a Ciro, un pagano, mi siervo, mi ungido. Mi ungido. Le dijo a Nabucodonosor, mi siervo. O sea, Dios no se espanta por la condición de los hombres. Dios no se escandaliza por los pecados de los hombres. Son los hombres que se escandalizan por los pecados de los hombres. Por lo tanto, Ruth era una de las sacerdotisas más odiadas por el pueblo judío. Pero de ahí esa mujer creyó a los mandatos de Dios, se convirtió al judaísmo, se convirtió a Dios, y miren dónde aparece. Miren dónde aparece. Estoy seguro que si usted hubiera conocido a Ruth en su tiempo, no hubiera querido tomarse una taza de café con ella. Porque su santidad suya, no la de Dios, la suya, no le permitiría sentarse con una mundana, sentarse con una mujer sacerdotisa, idólatra. El apóstol Pablo escribió y dijo, los escribo que no se ajunten con alguien que llamándose hermano sea adúltero, alguien que llamándose hermano esté en fornicación, alguien que llamándose hermano sea borracho, alguien que llamándose hermano sea hipócrita, porque esos hay montones en la iglesia. Hay hipócritas desde el púlpito hasta el que barre en la iglesia. Con eso ni te ajuntes, pero con los mundanos sí, porque eres luz para ellos, eres luz. ¿Cómo vas a alumbrar si vas a estar metido entre cristianos? La luz alumbra en las tinieblas, el cristiano alumbra a los mundanos. Hermano mío, Dios nos mandó en medio de fieras que seamos como ovejas, que seamos astutos, que seamos mansos en medio de los lobos. Es la enseñanza de Jesús. Y miren dónde aparece Ruth. Qué interesante de dónde aparece Ruth, una de las abuelas de Jesús. De ahí sigo leyendo y encuentro a Isaí en el verso 6, que engendró al rey David, y el rey David engendró de Salomón, de la que fue mujer de Urías, una adúltera. Una adúltera. Qué sorprendente es la Biblia. Qué sorprendente es la palabra. ¿De dónde viene el Mesías? ¿De una línea de puritanos? No, vino de una línea de gente pecadora. Una línea de gente donde era inaceptable para los fariseos creer que el Mesías tendría que venir de gente pecadora, de gente que había hecho lo malo, de gente que no calificaba. Encontramos la historia de Betsabé, la mujer de Urías Eteo, quien David mandó a matar, quien adulteró con ella, la embarazó y quiso hacerle una trampa, ponerle al muchacho
para que se haga cargo Urias Eteo. Lo que pasa hoy día en mucha gente, hermano, hay pastores, escuchen bien esto porque yo he vivido un caso hace muchos años. Hay pastores que embarazan a las hermanas en las iglesias y le chantan los hijos al marido. Hace mucho tiempo conocí un caso de esto. 5 hijos tenía el pastor de una hermana, pero los 5 hijos estaban registrados al nombre del marido de esta hermana. Está sinvergüenza, hermano. Eso pasa en las iglesias. Así que, hermano, tenga cuidado cuando el pastor cite a su mujer para tener un ayuno juntos, para tener un ayuno personal. Tenga cuidado, hermano. No mande a su mujer con el pastor cuando éste quiera hacer un ayuno personal. No que la hermana es profeta. Hermano mío, cuida a su mujer, porque no sabemos quién es quién en la iglesia. Debemos tener cuidado de esa manera. No sea que nos salga por ahí un David antes de ser un hombre de Dios, o ser un hombre arrepentido, un engañador. O sea, uno no sabe quién predica en el púlpito. Discierna los espíritus. La Biblia dice, probad los espíritus si son de Dios, porque esto pasa así. Hace tiempo también escuché un caso ministrado, hermano mío, por nuestra iglesia. Pastor le gustaba hacer vigilias con una joven, que la joven era la mujer del pastor, y la cosa estaba en secreto. Tenga cuidado, amado hermano, de mandar sus hijas a vigilar a solas con el pastor. Tenga cuidado, porque el pastor sigue siendo hombre y tiene tendencia al pecado. No es que ya le salió una aureola arriba, no es que le salieron alitas y ya anda volando por ahí y ya no siente nada. El pastor sigue siendo hombre, hermano. O sea, tengamos mucho cuidado con esa forma de vida cristiana religiosa dentro de la iglesia. Por eso que hay mucha desconfianza en los días de hoy. También oía por ahí, hermano, de que un apóstol decía de que él tenía el ADN apostólico en su semen y tenía que acostarse con las hermanas para transmitirles el semen a los maridos. Tenga cuidado con ese tipo de basuras y tipo de suciedades espirituales que se ha metido a la iglesia. En este caso, esta mujer fue una adúltera, pecó contra Dios, pero se arrepintió. Y mire dónde aparece en la genealogía de Jesús. Una mujer arrepentida. Dios lo perdonó, Dios lo lavó, Dios lo limpió. Qué curioso es esto. Y de ahí viene el linaje real de la promesa que Dios le hizo a David, que de sus lomos saldría el Mesías, un rey eterno. ¿Y dónde termina esto? Con María. Y usted conoce el nacimiento de donde vino Jesús, el cual lo vamos a ver en el tema siguiente. Esta ha sido la genealogía de Jesús. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. En el versículo 12, después de esta deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Y Zorobabel engendró a Abiud. Jeconías fue un rey desobediente y hubo una profecía contra él. Fue maldecido. Por lo tanto, su generación jamás podría salir un rey de él, pero sin embargo está acá. Mire lo que dice la Biblia en Jeremías 22:30. Vamos a leer 22. Pero el último rey de Judá no atendió a Dios, sino que siguió neciamente en su rebelión, y el resultado fue no solo el exilio a Babilonia y su muerte, sino una maldición a su descendencia. Jeremías 22:30. Así ha dicho Jehová, escribía lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada prosperará, sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinará sobre el trono de Judá. Por eso que aquí encontramos en el último capítulo, y a Jacob engendró a José, marido de María. Ya no hay descendencia para José. No habla de descendencia de José, porque José fue el padre adoptivo de Jesús, no fue por la carne. Pero en la descendencia de María sigue la línea, porque fue de la tribu de Judá, de la descendencia de David. Porque la generación de Jeconías fue maldecida por Dios para que ninguno de ellos se sentara en el trono, por cuanto no obedeció a lo que el profeta Isaías le habló el mensaje del Señor. Eso pasa con muchos casos en las iglesias, a veces pastores que no hacen caso a la voz de Dios o a lo que dice la palabra, y a veces Dios desiste en seguirlos ayudando.
Pero gloria a Dios para aquellos hombres que están siguiendo la Biblia conforme a la estructura de ella. Así que, hermano, amada iglesia, esto ha sido la genealogía de Jesús. De esta manera Jesús nació, vino de la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob. Desde ahí cuenta el historiador, el testigo presencial llamado Mateo, un apóstol de Jesucristo. Que Dios me les bendiga. Conmigo será hasta el día viernes. Bendiciones. Con ustedes, su hermano Luis Eizaguirre. Caminando con el Maestro. Extraño los tiempos antiguos con los de ahora, porque en el tiempo antiguo Dios utilizaba personas como esta prostituta Tamar, bueno, que se disfrazó, como prostituta, ¿no? Para poder tener un hijo del suegro. Luego viene Rahab, que era una verdadera prostituta. Luego vino Ruth, que era una sacerdotisa que quemaba niños. Pero lo extraño, y les voy a lo mismo lo que pasa en el pasado que en la actualidad. Si estas mujeres hubieran estado en esta actualidad, nadie se hubiera dado ni un centavo, porque acá esta actualidad busca hombres santos, entre comillas, hombres que son santas, hombres que porque están con terno y corbata son santos por la vestidura. Pero Dios dijo muy claro que Él vino por lo vil, por lo menospreciado de esta tierra, lo que el mundo despreció. En esa condición estamos. Y en esa condición tenemos que sentirnos, por más de que venga ese falso espíritu de santidad a decir que eres santo. Porque te tapa la nariz que no quieres oler la pestilencia del hermano. Así que yo te recomiendo que cuando entres en lo secreto, humíllate delante de Dios y pídele perdón. Pídele perdón porque nosotros estamos hechos para ayudar exactamente a aquellas personas perdidas. Que Dios te bendiga. Nos encuentra los lunes, los miércoles y los viernes a las 4 de la tarde. Que Dios te bendiga.